El día de hoy vamos a revisar de forma general cuál es el protocolo efectivo de atención ciudadana. Es decir, aquellos elementos, pasos, características que nosotros como personas servidoras públicas debemos de cumplir. Bueno, nosotros y nuestra dependencia en la que trabajamos o entidad paraestatal que aseguren o que garanticen una atención efectiva, una atención eficaz hacia la ciudadanía. Muy bien, recordemos que como personas servidoras públicas, nuestra principal tarea, nuestra principal obligación, en este caso sería garantizar que cada una de las personas usuarias que acuden conmigo, que tengan resuelta la situación por la cual acudieron. Es decir, que nosotros les brindemos un servicio de calidad. En este caso sería atenderlos o bien canalizarlos al área en la que los puedan atender. Vamos a comenzar entonces identificando los objetivos de aprendizaje. La intención de este taller o de este protocolo es identificar dos cosas. La primera serían los elementos que componen el protocolo efectivo, es decir, los pasos, características, todo lo que nosotros o nuestra dependencia deba cumplir para garantizar un servicio de calidad a la ciudadanía. Y lo segundo que me gustaría comentar, que es igual de importante identificar nosotros cuáles son los comportamientos, cuáles son las actitudes que como persona servidora pública debo presentar o debo mostrarle a la ciudadanía. ¿Por qué? Porque muchas veces cuando una persona usuaria acude a realizar algún trámite, desde el momento en el que nos observan, desde ese primer contacto, yo ya le estoy proporcionando un servicio, yo ya le estoy dando un mensaje. Entonces es importante cuidar tanto mi actuación como los valores o las actitudes que yo demuestre frente a él. Recordemos que muchas veces es igual de importante que yo le proporcione lo que él necesite y la actitud o la forma en la que yo le presente mi servicio. Entonces vamos a cuidar estos dos aspectos al mismo tiempo. Y tenemos un panorama general de qué se va a tratar el temario o el protocolo efectivo de atención ciudadana. Como podemos observar en la pantalla, estamos comenzando con la parte más básica. Son los conceptos básicos, qué es el protocolo efectivo, cuáles son sus objetivos, sus beneficios, y vamos a conocer qué es la atención y qué características debo de cumplir yo como persona servidora pública para garantizar esta satisfacción a la ciudadanía. Es la parte principal o la parte básica del taller. De ahí pasamos ahora sí, a los elementos que componen la atención ciudadana, es decir, diálogos homologados. ¿Cómo necesito comunicarme con mi persona usuaria si mi atención es presencial, telefónica o vía correo electrónico? Los valores institucionales. Vamos a revisar también qué valores trata de promover mi dependencia. Vamos a conocer la imagen personal e institucional. En este punto, no vamos a hablar únicamente acerca de la imagen física de la persona servidora pública. Vamos a hablar de su forma de comunicación, que cuide un lenguaje apropiado, incluyente ante la persona usuaria, y que mi dependencia o mi lugar de trabajo tenga los elementos necesarios, hablando de infraestructura, inmueble, etcétera, para atender a todo tipo de personas usuarias. Vamos a ver también los procedimientos, y esquemas de acción institucionales. ¿Cómo debo de actuar ante ciertas situaciones? Los tiempos de atención, es decir, cuánto tiempo la persona usuaria espera hasta recibir lo que fue a solicitar. La normatividad, este punto lo vamos a revisar
súper general. Aquí lo importante es tener en mente que cada una de sus entidades, cada una de sus dependencias, cuenta con una normatividad propia. Y es importante recalcar que debemos de conocerla para saber hacia dónde o hasta dónde podemos actuar. Vamos a hablar acerca de la infraestructura y finalmente de la evaluación del servicio. Esta última parte, la parte de la evaluación del servicio, como personas servidoras públicas no estamos tan acostumbradas a la cultura de la evaluación. Al momento en el que la persona usuaria me diga o me califique para yo identificar mis áreas de oportunidad. Entonces, es un tema que pudiera parecer nuevo para algunas personas, pero que ya pues hemos revisado que poco a poco se está implementando en las entidades y en las dependencias. Y finalmente, el último punto que vamos a revisar, la parte del manejo de situaciones difíciles. Esas situaciones que a veces se nos van de las manos, en las que la persona usuaria no recibe lo que fue a tramitar, algo no le gustó, les faltó algo, no le dimos algo. Entonces, ¿cómo debo de actuar yo ante una queja, ante un reclamo o ante una petición? Aquí, pues como base, el pilar de esta última unidad es nunca tomar nada personal. Muy bien. Siempre actuar de la manera más objetiva posible, apegándolos a los procedimientos que tengamos para atender estas situaciones difíciles. Muy bien. Entonces, de manera general, esto es lo que vamos a revisar el día de hoy. Y comenzamos. Entonces, ya leímos el temario, dimos esta pequeña introducción y ahora vamos a responder a la pregunta. Bueno, ya vimos de qué vamos a tratar o de qué vamos a hablar en este taller, pero exactamente ¿qué es el protocolo efectivo? El protocolo efectivo de la atención a la ciudadanía es la guía para el adecuado desempeño de nosotros como personas servidoras públicas. Es decir, es como una guía en la que vamos a revisar qué características, qué actividades, actitudes, etcétera, debemos de cumplir tanto nosotros como nuestra dependencia para garantizar que la persona usuaria efectivamente reciba una atención adecuada, para que reciba un trato digno, para que en caso de que el trámite no sea conmigo, yo tenga como persona servidora pública los elementos para canalizarla hacia donde sí la pueden atender. Muy bien. Esto es de manera general de lo que se trata esto del protocolo efectivo y cuáles son los temas que ya mencionamos en el temario que vamos a revisar el día de hoy. Tenemos los diálogos homologados, los valores institucionales. Poco a poco vamos a ir viendo cada uno de los temas. La imagen personal e institucional, los procedimientos y esquemas de atención, los tiempos de acción, la normatividad, la infraestructura y la evaluación. Lotería, casi decimos al final. Entonces, estos son los 8 elementos que vamos a revisar. Y empezamos. ¿Cuáles son los objetivos? El principal, el número 1, brindar una atención digna y oportuna a la ciudadanía. Que la persona usuaria que acude conmigo reciba un trato digno, que sea atendida con respeto, que realmente yo como persona servidora pública sienta la responsabilidad de atenderle o de brindarle algo que le ayude a resolver su situación. Siempre buscando tratarlo de forma digna y oportuna, tratando de reducir lo más posible los tiempos de espera. Y finalmente, homologar un estándar de actuación en todas las personas servidoras públicas
que elaboran dentro de los centros de atención. Aquí lo que buscamos es ya establecer una guía, establecer algo que las personas que trabajan en los centros de atención sigan al pie de la letra para identificar las necesidades del usuario y poder brindarle la atención que necesitan realmente. ¿Cuáles son estos beneficios para la ciudadanía? La ciudadanía va a garantizar un trato digno a raíz de este protocolo de atención a la ciudadanía. ¿Por qué? Porque si como persona servidora pública yo cumplo con todos los elementos que vamos a ver el día de hoy, estamos garantizando que la persona va a recibir el trato que él o ella merece. Un trato digno, un trato de respeto y siempre buscando atender a sus necesidades. Y hablando de atender a las necesidades, otra es agilizar los tiempos de espera, reduciendo los tiempos de respuesta y contar con instalaciones adecuadas y espacios dignos dentro de los centros de atención. Este último punto es muy importante porque el usuario poco a poco va evolucionando. Entonces, si el usuario va evolucionando, va cambiando, con más razón, nuestras instalaciones y nuestra actuación debe de adaptarse a estos cambios en el usuario, en la persona usuaria. Y finalmente, ¿cuáles son los beneficios, para las dependencias y entidades? Asegurar la satisfacción de las personas servidoras públicas porque ya van a contar con todas las herramientas que necesitan para brindar un trato digno. Y fortalecer, la cultura de la evaluación de la atención, que esto es algo que no se da todavía en todos los centros de atención y que es muy importante, ya que de aquí vamos a identificar como dependencia en dónde necesito mejorar, qué cambios necesito hacer, en qué necesito adaptarme. eh, Esto con la intención de garantizar que la próxima vez que reciba al usuario, yo cada vez le pueda brindar algo mejor. Entonces la atención, decimos que son todas las acciones que realizamos. Ojo, desde el primer contacto con el usuario, pasando al momento en el que lo atendemos y muy importante, lo que viene después, de cómo identifico yo qué me hace falta, cuáles son mis áreas de oportunidad para poder brindar por servicio la próxima vez que acuda. Muy bien. Aquí vamos a identificar, como lo acabamos de mencionar, 3 momentos. El antes. ¿Qué es el antes? Todo lo que ya está establecido, todo lo que yo hago, todo lo que la dependencia hace para que al momento de que la persona usuaria acuda con nosotros, nosotros ya estemos listos para atendernos. Aquí nos menciona un ejemplo de las sombras que se ponen, digamos, en los lugares donde se hace fila. Eso es un antes. Yo estoy previniendo que la situación climática vaya a afectar al usuario. Entonces le estoy dando algo en donde él se pueda refugiar. ¿Qué otro elemento pudiéramos encontrar aquí? Tener mi lugar de trabajo con los documentos en los lugares correspondientes para yo ya estar listo para atenderle algo o para brindarle algo en este caso. Siguiente, el durante. Ya pasamos la primera línea. Muy bien. La persona usuaria ya cruzó la puerta. En el momento en el que la persona llega conmigo, ¿qué le puedo ofrecer cuando estoy frente a frente con ella? ¿Qué actividades necesito realizar para identificar sus necesidades? ¿Qué documentos debo tener a la mano para ofrecerle de acuerdo a su trámite? Es decir, todo lo que hacemos que agilice y facilite el servicio que le damos a la persona usuaria. Y muy bien, ya lo atendimos. Ahora viene el después. Vamos a suponer que identificamos algo que nos hizo falta. La persona presentó una queja
¿Le hizo falta algo? ¿No pudimos atenderle como tal hasta el último paso? ¿Por qué? Porque yo no tenía alguna información a la mano o no tenía algo listo. Entonces, ¿qué necesito hacer yo para que la próxima vez que esta persona usuaria o alguna persona usuaria con un trámite similar acuda conmigo y yo ya estar listo? Y si nos fijamos, esto se convierte en un ciclo. ¿El por qué? Porque el después pasa a ser algo preventivo y entonces se pasa a la primera fila y el ciclo se repite. Este es, digamos, el ciclo de la atención. ¿Quiénes son las personas servidoras públicas? No voy a leer la filmina, vamos a resumirlo en una palabra. Nosotros, nosotras, todas las personas servidoras públicas que trabajamos dentro de una dependencia o de una entidad. Todos somos personas servidoras públicas. Por lo tanto, debemos de actuar conforme a la legalidad, lealtad, honradez, imparcialidad y eficiencia. Son los elementos que debemos de cuidar o de cumplir como personas servidoras públicas. Ahora, ¿qué características debemos de tener como personas servidoras públicas? La primera, debemos de ser amigables. Y cuando decimos amigables, no nos referimos a que nos vamos a poner a cotorrear o a sacarle plática a la persona usuaria de muchas cosas. Pero sí, establecer ese primer contacto, atenderle de forma amable y nunca, digamos, atenderlo de malas o de mala forma o dándole algún maltrato. Debemos también de ser pacientes. Cada usuario que recibamos es diferente. Cada persona usuaria que recibamos tiene diferentes necesidades, diferentes características. Algunas personas usuarias son más fáciles o más difíciles que atender que otras. Entonces necesitamos ser pacientes en todo momento. Vamos a ser empáticos, vamos a comprender su situación. Es uno de los puntos más importantes y aunque no lo crean compañeras, compañeros, en algunos centros de atención en otra parte de la República, eso no pasa aquí en Baja California, pierden de vista la empatía, porque el usuario pasa a ser un número, pasa a ser un indicador y se pierde la parte humana. Entonces debemos de aprender a ponernos en los zapatos de la persona usuaria, porque en algún momento yo voy a ser una persona usuaria también y quiero que me traten o necesito tratar a las personas usuarias de la misma forma en la que quiero que me traten. Debemos de tener iniciativa, tener esa capacidad de ofrecer respuestas, de ser preventivos, perdón, de tener a la mano o estar listos para cualquier trámite que se me pudiera presentar. Conocer el funcionamiento de la institución. Si yo no conozco mi entidad o mi dependencia, no voy a tener elementos para canalizar a mi persona usuaria en caso de que el servicio no sea conmigo. Facilidad para conversar con las personas usuarias. Y de nuevo, no la vamos a utilizar para ponernos a platicar 1 hora, 2 horas con la persona usuaria, pero sí para poder obtener información, para obtener toda la información, datos, elementos que yo necesito para poder brindarle a la persona usuaria algo que cumpla con sus expectativas. Y finalmente, que ya lo mencionamos hace un momento, debemos de tener esa capacidad de dar alternativas de solución. Ya se me atoró la carreta de este lado, pero tengo un plan B. Tengo algo más que ofrecerle a la persona usuaria para que la persona usuaria se vaya con su trámite realizado o bien con una buena orientación. Dice entonces que la persona servidora pública debe de tener clara la trascendencia de su trabajo,
Debemos de ser conscientes, compañeras, compañeros, personas servidoras públicas que estamos tomando este taller, que todo lo que nosotros hagamos, estemos o no frente al público, impacta en la atención que le brindamos a la ciudadanía. ¿Por qué? Porque bien, si mi trabajo tal vez no es estar frente a mostrador, del trabajo de las personas servidoras públicas que sí están frente al mostrador, mi trabajo puede influir en lo que ellos puedan ofrecer. Muy bien. Entonces, debemos de tener bien claro que todo lo que hagamos impacta, crea un impacto, crea un concepto, la palabra que estaba buscando, un concepto ya sea positivo o negativo de la ciudadanía hacia acá.